Es muy importante ver que el mundo cada día se está preparando más para lo bélico, más para una guerra, más para crear división. Aunque toda la vida el ser humano ha sido muy cruel, toda la vida el ser humano ha vivido guerras, toda la vida el ser humano ha mostrado lo malo y perverso de la humanidad. Pero el Señor tiene una esperanza para quienes le buscan. Y Él libertará, así como nos ha hecho salvos. Él viene por nosotros y tiene misericordia por su pueblo. Así que sigamos en esta búsqueda que la necesitamos. Nosotros no podemos decir amo a Dios si no me amo a mí. Y muchas circunstancias en mi vida suceden porque no me amo. Cuando maduramos espiritualmente nos vamos dando cuenta que es necesario el amor propio en nuestra vida. ¿Qué tan necesario es que nosotros nos llenemos del Señor y entendamos la importancia de amarnos a nosotras? Mateo 22 del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo pretender que me amen si no me amo. Yo no puedo pretender amar si no me amo. ¿Correcto? Esto es una ley. Es que yo no puedo pretender, yo amo a Dios, que no lo veo, y no me amo a mí. Sí, yo amo a Dios, pero paso por encima mío, no me amo, no me respeto. Y el amor hace parte del respeto. Yo necesito amarme. Y eso es necesario, el amor propio. Yo no puedo decir yo amo al Señor, o yo no puedo esperar a que otra persona a mí me ame, o yo no puedo esperar a que otro llene el vacío que yo que no siento sobre mí misma. Entonces, es muy importante que nosotras nos miremos al espejo y seamos muy analíticas, muy honestas en qué tanto me amo. ¿Qué tanto me amo realmente? ¿Realmente me amo? ¿Realmente yo me amo? ¿O es que esto es algo superficial? Yo no puedo amar al Señor si no me amo. Es imposible, porque yo debo amarme, y la palabra es clara y dice: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor sabe, en su sabiduría, en su omnipresencia, en su omnipotencia, Él sabe la importancia y le deja claro al ser humano: usted amará al Señor con todo su corazón, pero amará al prójimo como a usted mismo. Usted tiene que amarse. Usted tiene que amarse. Porque usted debe amarse a usted, su propia piel, su propio cuerpo, su propia carne. Tiene que amarse a usted, si no va a ser muy difícil que me ame a mí, dice el Señor. Porque la palabra del Señor dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie jamás aborreció a su propia carne. Yo no me puedo aborrecer. Es que a mí no me gusta esto de mí. Pues seguramente hay muchas cosas que debemos cambiar, pero yo debo entender que soy un ser humano que va en continuo aprendizaje, en continuo crecimiento, y no debo pretender amar a otro sin amarme a mí. No puedo pretender tener problemas conmigo, conflictos internos personales, y decir que amo a los demás. Por eso entonces no se aman a los hijos, por eso no se ama al esposo, por eso no se ama al vecino, por eso no se ama a nadie, porque vivo en un conflicto interno. Yo necesito salir de mi propio conflicto. Yo necesito trabajar en mí. Yo no puedo pretender amar a mis hijos, amar a mi esposo, amar a mi prójimo, si yo no me amo a mí primero. La palabra me dice, el orden es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo misma no me amo, difícilmente voy a poder amar a otros. No lo puedo hacer. No es coherente. Y hay un ser coherente, se llama Dios. Él es supremamente coherente. Y Él a mí me muestra en diferentes versos de la palabra que yo debo amar al prójimo como a mí mismo. Amar al prójimo como a mí misma. Yo doy de lo que tengo. Yo no puedo dar
de lo que no tengo. Si no me amo, no puedo dar amor. Tengo que amarme. Y si tengo un conflicto personal, y si tengo un conflicto interno, debo empezar a trabajar en él para poder dar un amor genuino, un amor real. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Levítico 19:18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás. La venganza, la ira, la rabia, la discusión, la pelea, no te vengarás. No te vengarás. Ni guardarás rencor, a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra dice en Efesios que quitaremos de nosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, porque el Señor quiere que nosotros estemos llenos de amor. Pero debes empezar a quitarte toda ira, toda gritería, toda maledicencia contra ti misma. Que te miras y nos miramos al espejo y no nos gustan muchas cosas de nosotras. Empecemos a reevaluar y a depurar todo aquello que no me gusta de mí, para que no sea que cada vez que vea a otra persona yo esté discutiendo con otra persona, no me guste lo de otra persona porque es el reflejo de lo que no me gusta de mí. Muchas veces, muchas personas avalan el maltrato físico. Muchas personas avalan la necesidad de corregir a los hijos por medio del maltrato físico, sea correa, sea nalgada, sea no es correcto. En algún momento de la vida uno como padre o como madre, siendo primerizo, cometió la ignorancia, cometió el error de pretender corregir un hijo, que con la correa o con el pao pao, porque tocarle pao pao, porque así se aprende. No, así no se aprende. El golpe nunca enseña. El golpe jamás enseña. Erradique eso de su mente. A nosotros nos crearon con esa mentalidad que es normal pegar, porque es normal, porque es que hay que corregir. Uno no corrige con golpes. Eso lastima, eso hiere. ¿Por qué no corrige con golpes a su esposo? Entonces eso sí es viable, o a su esposa, que su esposo también la corrija a usted con golpes, no. No, ¿cómo así? Eso es maltrato. Pero no es maltrato con un menor de edad. Con un menor de edad corregirlo con golpes es normal, no. Todos cometimos esos errores, pero no es correcto. Hoy en día analizo fuertemente dentro de la palabra del Señor. La vara no significa golpe, la vara significa autoridad. La palabra cuando se refiere a vara, se refiere a autoridad, no se refiere a castigo, ni a golpe, ni a maltrato, ni a coger y pegarle y dejarle la pierna morada, la cola morada, porque es que eso lo va a edificar. Eso no edifica. El golpe nunca edifica. Y eso hay que empezarlo a erradicar de la mente. Porque si usted quiere, entonces todos aprendamos a punta de totazos. Todos aprendamos a punta de golpes físicos. Entonces que nos latiguen, ¿cierto? Pecadora, toma latigazo. Entonces claro, como los menores de edad, usted puede tener dominio sobre ellos, entonces para usted es normal hacerlo. No, eso no es amor. Eso no es así, no es correcto. Eso es un pensamiento que hay que empezar a erradicar. Es que se merece, le faltó unos par de correazos para que supiera que por eso hoy en día los muchachos, no, por eso hoy en día nada. No. Si usted aún quiere que la sigan corrigiendo la vida a punta de golpes, pongamos un lugar en una plaza pública para que todo aquel que cometa un error, démosle el latigazo. Lo que pasa es que qué fácil es corregir a un menor de edad a punta de correa. Pero ¿por qué no mejor corregimos a nuestros hijos con el ejemplo? Porque es más fácil el golpe, que es más fácil eso, ¿cierto? Pero qué tan importante es corregir con el ejemplo. Es que es más fácil el golpe que corregir con mi propio ejemplo. ¿Por qué las mamás corrigen con correa? ¿O por qué los padres pretenden corregir con correa y muchos avalan el golpe para corregir? ¿Por qué? Porque eso es la impotencia, la falta de control, las cosas que queremos hacerla a la fuerza. Porque se nos perdieron y perdimos los estribos, porque hay una represión, porque hay una ira reprimida, entonces la saco con el golpe. Entonces, ¿qué correcto es hoy aprender? Decir, no es correcto corregir. Yo debo amar a mi prójimo como a mí misma, y yo no me quiero coger a golpes cada vez que cometo un error.
Yo quiero sentarme, analizar y decir, bueno, y tranquilos, que cuando uno crece, la misma vida te va a enseñar qué hiciste bien y qué no hiciste bien. Y nosotros necesitamos aprender que debemos amar al otro como me amo a mí. Yo doy de lo que tengo, no puedo dar de lo que no tengo. Y eso es algo supremamente importante. Es algo supremamente importante. El amor no hace mal, ¿correcto? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La palabra del Señor dice, no te vengarás ni guardarás rencor. La palabra del Señor dice, porque nadie aborreció a su propia carne. Nadie, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Necesitamos aprender y no vivir de esa mentalidad antigua que todo tiene que ser a los totazos. No. Amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Ámate a ti y no pretendas aprender ni enseñar, que la vida solamente se enseña es de esa manera. Yo me amo a mí, amo a los míos. Yo me amo a mí y amo a los míos. Tengo que empezar a tener presente cuánto me amo yo, hacer un análisis profundo en mí para empezar a cambiar muchas situaciones dentro de la casa, muchas situaciones dentro de los hogares, muchas situaciones dentro de mis relaciones. Es supremamente necesario. Yo necesito empezar a hacer esos cambios en mi vida para cambiarlo en mi entorno. No podemos avalar de ningún tipo la violencia, ni en nuestra casa ni en nuestro alrededor. Ni la violencia verbal ni la violencia física, porque hay dos tipos de violencia, la verbal, la física. Usted puede ser muy violenta verbalmente y puede que físicamente no lo sea, pero las dos son violencias. Y eso denota que usted no se ama a usted ni que yo me amo a mí. Si lo único que yo sé es ser violenta verbalmente, estoy hablando de lo mal que estoy conmigo, ¿correcto? Entonces, ¿qué tan importante es que nosotras tengamos presente, que no nos dejemos llenar de muchas ideas y creer que es normal muchas cosas? Llenémonos de un amor propio en el Señor y digámosle, Señor, ayúdame a reevaluar mi vida, ayúdame a reevaluar muchos impulsos violentos que tengo, ayúdame a reevaluar, Señor, muchas circunstancias que denotan de mí, que salen de mí, Padre, que tengo como allá adentro, reprimida, que llega un momento en que estoy agotada, que llega un momento en que me siento estancada, entonces exploto con la persona que menos debo explotar. Y por lo regular son con los hijos. Por lo regular son con los pequeños de la casa. Cuando hay discusiones maritales, los que terminan pagando los platos rotos son los niños. Se llevan el grito, se llevan el mal gesto, se llevan el mal momento, ¿cierto? Porque hay que desgastarnos y hay que desahogarnos con alguien. Y los pequeños son los que se llevan lo que no se tienen que llevar. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es que nosotros enseñemos a los demás, enseñemos a los nuestros sobre el amor? Sí, pero ese azote, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero esas traducciones hay que tenerlas muy presente, porque la vara en la palabra es sinónimo de autoridad, ¿correcto? Y si nosotros vamos a seguir creciendo y creyendo que el azote es la manera correcta para nosotros educar, edificar, entonces sería muy bueno que cada vez que nosotros, siendo adultos, cometamos errores y cada vez que nosotros pequemos delante del Señor, nos azotemos. Entonces viviríamos como la época de los romanos, donde cada vez que alguien comete un error, lo ponen en la plaza principal y lo azotan. Vivamos arcaicamente. Debemos aprender a usar la palabra del Señor, porque yo no puedo pretender usar el azote, o es normal entonces que cada vez que mi esposo cometa un error, voy y lo voy a azotar, o cada vez que yo le cometa un error a mi esposo, él me azote y yo tengo que aceptar que mi esposo me azote, porque la disciplina se aprende a punta del azote. No. La disciplina no se aprende a punta del azote. Entonces andemos con látigo en la mano para que el azote sea nuestra mejor herramienta a la hora de cambiar. La disciplina cuesta y mucho, pero el azote no es válido. El azote y la violencia no es válido. ¿O es que Jesucristo lo que padeció era completamente válido? Lo siento, pero yo no puedo educar ni a mis hijos,
ni puedo mantener un matrimonio, ni construir un matrimonio a punta de violencia. Lamentaría mucho eso. En la traducción del lenguaje actual, si ahora usted está sufriendo, es porque Dios lo ama y lo corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Porque aquí no habla de azotes. Recuerden que la palabra ha tenido muchas traducciones. Recuerden que la Biblia, como tal, ha tenido muchísimas traducciones. Y en las traducciones ha tenido muchas alteraciones de la palabra. Así que hay que ir un momento a la historia y hay que hacer un contexto de lo que la palabra me quiere decir. Entonces la palabra me dice que azote, entonces voy a acabar con todo lo que se me aparezca de frente, porque simple y llanamente yo debo azotar todo lo que tenga de frente para educar y para formar y para disciplinar. No, completamente no. Y lo siento mucho, pero no es lo que yo quiera decir, es lo que dice la palabra. Si cada uno quiere vivir conforme a su voluntad y conforme a sus propios impulsos violentos, lo siento. Pero el amor no se confunde con golpe. El amor no se confunde con eso. Lo siento mucho. Pero el que quiera seguir educando, formando, amando y creciendo en amor propio con el maltrato, queda en sus propias manos. Porque la palabra del Señor dice, y es muy clara en Efesios, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿correcto? El Señor me cuida, el Señor me protege, el Señor a mí quiere protegerme todos los días. Eso debo hacer yo mismo con los míos y conmigo. Debo protegerme a mí, debo cuidarme a mí, debo tener mucho cuidado qué instauro en mi mente. Debo tener mucho cuidado qué instauro en mi mente, debo tener mucho cuidado qué patrones coloco en mi mente y en mi corazón y traigo de generación en generación creyendo que eso es normal. No, hay cosas que no son normales. Hay cosas que no son normales. Yo no me imagino dónde estuviésemos, donde el azote sea lo realmente avalado por el Señor. Pero bueno, el punto hoy es que la importancia de que yo ame al otro, pero debo amarme a mí. Yo no puedo amar a nadie si no me amo, si no me cuido, si no me protejo, si no me blindo. Es completamente cierto, es completamente necesario. Necesitamos guardarnos, cuidarnos, protegernos. El Señor hará la obra en nosotras. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a amarme cada día más para poder amar a los míos. Porque yo no puedo decir amo al Señor o amo a los demás si no me amo a mí. Es algo completamente necesario. Necesitamos realmente llenarnos del Señor todos los días. Necesitamos estar en un continuo crecimiento en el Señor y decirle, Señor, empieza a depurar todo aquello que no te agrada. Señor, empieza a depurar todo aquello que no te parece y que no te gusta en mí. Señor, lléname de ti porque te necesito. Cuando yo me lleno del Señor, cuando yo me amo a mí, entiendo que la violencia no hace parte de amar al otro. Entiendo que el golpe, que la violencia, que la rabia, que la ira, que la maledicencia, que la gritería, si no, no estuviese en Efesios. Quítese de vosotros toda ira. Y la ira es una emoción y la ira produce maltrato. Hay que tener mucho cuidado y la palabra lo dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda rabia. Porque todas esas emociones, cuando revientan, cuando realmente explotan con violencia. Porque el hombre, el ser humano por naturaleza es violento. Y no podemos avalar la violencia haciéndonos llamar hijos de Dios. Porque no es correcto. Es antibíblico. Porque la violencia no tiene nada que ver con el amor. Son polos opuestos. Que vamos a padecer circunstancias por nuestro propio pecado. Obvio, sí. Yo cometo un error porque el pecado tiene consecuencias. Pero es que no es que a mí me azoten cada vez de que entonces yo cometa un error. No, hay muchas maneras. Si usted robó, se va a la cárcel. Si usted cometió un delito, se va a la cárcel. Ahí está el pago. Pero no confundamos las cosas. No confundamos las cosas. Si usted tiene un hombre en la casa violento, si usted tiene un hombre en la casa reprimido, órele al Señor para que le ayude a esa persona a darse cuenta que no es correcto ver la violencia como algo normal, que no es correcto ver el golpe porque lo que está es reprimiendo. Y tarde que temprano, cuando usted reprime,
eso se le viene en contra. Tarde que temprano, cuando usted reprime, eso va a tener un detonante. Porque qué fácil reprimir a algo que tú tienes pisándole la cabeza. Pero tarde que temprano los hijos se levantan. Los hijos crecen y no se quedan niños. Y crean resentimientos, crean dolor, y malas relaciones entre los padres. ¿Qué tan importante es trabajar en el amor propio? Cuando yo trabajo en mi amor propio, trabajo fuertemente en mi relación conmigo para poder tener una buena relación con los demás. Cambiemos esos patrones. Esos patrones de violencia no nos llevan a ninguna parte. Por eso el mundo está tan congestionado. Y aquellos que caminamos de la mano del Señor, que nos hacemos llamar sus hijos, no podemos tener una mentalidad de violencia. Ay, es que eso es normal. Ay, es que eso está bien, se lo merece. ¿Se lo merece? Tantas cosas que nos merecíamos nosotros. Es que yo estoy segura que donde nos hubiese tocado la época de Jesucristo, colgamos a Jesucristo. Estoy completamente segura, lo colgamos. Por eso la palabra del Señor dice que el amor es la premisa de todo. El amor. Es necesario que nos llenemos de amor todos los días. Todos los días nos debemos llenar de amor. Es supremamente necesario.